Una vez que analizamos la vida de San Ignacio de Loyola y vimos en general sus obras, vamos a profundizar ahora sobre su obra de los ejercicios espirituales. En esta obra pues vamos a encontrar las grandes pautas que él va colocando precisamente para la vida espiritual y por lo tanto una obra grande dentro de la historia de la espiritualidad cristiana. Este libro pues se comienza a escribir sobre todo entre el 1522 y 1523, cuando está en Manresa, cuando él decide irse a Jerusalén, como habíamos visto en su vida, y donde empieza a vivir esta conversión, esta profunda inspiración, estas crisis. Durante este periodo, ¿verdad? Él empieza a elaborar esto de los ejercicios y se va complementando, ¿verdad? Lentamente, hasta que termina su primera edición, ¿verdad? Que sale a la luz en el 1548, que es cuando se publica totalmente. Aunque ya había sido aprobada, como habíamos dicho, en el 1545 por el Papa Pablo III, pero hasta la primera edición que se publica, él pues sigue colocando elementos. La fuente de inspiración de esta obra, pues evidentemente es su propio proceso de conversión y sus experiencias místicas, ¿no? Esto es lo más importante. Y algo que tenemos que entender, pues es que, dado que es parte de su experiencia personal, pues está relacionada con el ambiente que él se mueve. Entonces, podemos decir que esta obra no se entiende a veces totalmente si no vemos pues el estilo de vida que había tenido San Ignacio de Loyola y que lo va reflejando precisamente en su obra. Entonces, la formación cortesana que él tuvo, su formación caballeresca, que es parte de su vida, pues él va relacionando cosas de la vida espiritual con lo que él mismo tenía, con su propia educación, ¿no? Eso es algo muy importante que tenemos que verlo, ¿no? Entonces, podemos decir que la obra, aunque sí son ejercicios espirituales y son recomendaciones, ¿verdad? Para que alguien viva esta experiencia, pues está marcado también por un fuerte tinte autobiográfico dentro de la misma obra, porque la manera como expresa cosas, pues parten de su propia vida y de su propia realidad. Entonces es algo muy importante. El periodo decisivo, ¿verdad? Para la concepción de esta obra, como decíamos, fue precisamente en Manresa, cuando él tiene toda esta experiencia de autoobservación, que va transformando su vida. Pero, aunque esta es la fuente de inspiración, ¿verdad? Tenemos que entender que si esta es como la base, ¿no? El elemento fundamental de la obra. Pero la obra no nada más salió de ahí, como decimos, fue escribiéndose gradualmente, fue escribiéndose poco a poco. Y entonces, la base fundamental es su propia experiencia que tuvo de conversión, de su propia autoobservación, de su propia autorreflexión, pero obviamente con la ayuda de sus estudios en París y un año en Venecia, ¿verdad? Van dándole la forma filosófico y teológica a su texto doctrinalmente hablando. Entonces podemos decir que lo primero que él tenía pues fue su propia experiencia personal, pero obviamente toda esta experiencia fue enriqueciéndose con sus conocimientos teológicos y filosóficos que él va adquiriendo sobre todo en París y luego en Venecia, y entonces va configurándose precisamente la obra como la tenemos, ¿no? Porque así la obra no nada más se convierte solamente en un mero diario espiritual que se le ocurre un día, sino que tiene un buen sustento filosófico teológico por todo lo que él va aprendiendo, y entonces él mismo va enriqueciendo su obra para irle dando sentido. La obra de los ejercicios espirituales propiamente no hay que verla nada más como un libro que hay que leer como una lectura espiritual, ¿no? Como podrían ser otros padres, otros autores, ¿no? De la vida espiritual. Porque los ejercicios espirituales es una especie sobre todo de manual para el hombre ascético, espiritual, que quiere transformar su vida, que quiere transformarse, que quiere ejercitarse. Entonces, es un libro que es sobre todo un manual, ¿no? Entonces, si uno lo lee de corrido, pues puede ayudarle, pero lo importante es que sea como un manual que le vaya ayudando al que lo va leyendo, al que lo va practicando, para transformar su vida, porque eso es lo importante. Por eso hay que verlo más bien como un manual. Incluso él mismo lo dice al introducir los ejercicios, él dice cuál es el objetivo, ¿no? Y entonces literalmente él dice, por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente, y de otras espirituales operaciones según que adelante se dirán. Entonces ya de entrada, desde la introducción, él dice, ¿qué cosa es este manual de los ejercicios? Un modo de examinar la conciencia, de ver nuestro interior, de meditarlo, de contemplar, de orar, tanto vocal como mentalmente, ¿no? La capacidad de hacer oración, ¿no? Él lo va diciendo. Y luego continúa, ¿no? Dice, porque así como el pasear, el caminar y el correr son ejercicios corporales,
De la misma manera, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales. Entonces, él llama ejercicios espirituales equiparándolo al ejercicio físico que uno puede realizar, ¿no? Y entonces él dice, ¿para qué se hacen ejercicios espirituales? Primeramente para quitar todo lo desordenado que tiene el alma, ¿no? Y ya que se quita lo desordenado, entonces los mismos ejercicios me tienen que ayudarme a seguirme ejercitando para encontrar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es darle la salud al alma. Eso es lo fundamental. Todos los ejercicios espirituales tienen como objetivo fundamental, por un lado, quitar los defectos. Entonces yo me voy ejercitando para quitar todos los defectos, pero luego me tengo que seguir ejercitando ya no solamente para los defectos, sino tengo que seguirme ejercitando para encontrar la voluntad de Dios y mi alma encuentre la salud. Porque no basta con quitar lo negativo, sino ahora hay que llenarlo de lo positivo. Si yo vacío, si yo quito algo negativo, pues se tiene que llenar entonces ahora de algo positivo, de la voluntad que viene de Dios, que es algo muy importante. Por lo tanto, podemos ver precisamente estos ejercicios como esta clave de la vida espiritual, ¿no? En la que se va transformando el hombre. Por lo tanto, podemos decir que estos ejercicios espirituales también tienen un carácter fuertemente cristológico, pues están orientados para ayudar al ejercitante, ¿verdad?, al que está viviendo los ejercicios, a profundizar en el misterio de Cristo y a configurarse en ese misterio. Entonces, tienen una característica cristológica. ¿Por qué cristológica? Porque el que vive los ejercicios se tiene que ir configurando con Cristo, con el misterio de Cristo, puesto que solamente en el seguimiento con Cristo, hasta su muerte y resurrección, el hombre se vence a sí mismo y se libera de todas sus afecciones desordenadas. Entonces, podemos decir que entonces, este ejercitarse para liberarse de lo negativo, ¿qué implica? Caminar detrás de Cristo, ser un discípulo, seguir a Cristo. Y evidentemente en la medida en la que voy quitando todo lo negativo, voy conociendo el mensaje de Cristo para irme llenando de la voluntad de Dios respecto a mi vocación como cristiano. Entonces, esos serían básicamente los elementos esenciales del libro de los ejercicios, ¿no? De cómo, por qué se escribió y el objetivo fundamental. Vamos ahora a analizar las partes que conforman precisamente esta obra de los ejercicios espirituales. Tenemos aquí entonces brevemente la estructura de los ejercicios espirituales. En primer lugar tenemos la introducción, ¿verdad? Tenemos la introducción que nos va a dar, que son las primeras anotaciones de los numerales del 1 al 20, y nos va a tratar de dar explicaciones esenciales sobre la naturaleza, la finalidad y el modo de hacer los ejercicios espirituales, dando una serie de explicaciones y advertencias para el que quiere ejercitarse, ¿no? Y para quien da los ejercicios. Entonces la introducción te dice lo que necesita el que va a recibir los ejercicios y el que los va a dar, ¿no? En segundo lugar, se toca el tema principal, que es el tema fundamental, el tema del principio y fundamento. En el tema y fundamento, ¿verdad?, se puede resumir claramente, como él lo dice en el número 23, dice, el hombre es criado para alabar, para hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Mediante esto salva su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden a la persecución del fin para lo que es criado. De donde se sigue que el hombre tanto en cuanto ha de usar de ellas, tanto en cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas tanto en cuanto se lo impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. Entonces, el principio fundamental es reconocer que las cosas de la creación fueron creadas para el hombre. Y en la medida que le ayuden al hombre, tiene que acercarse a ellas. Pero si estas cosas le alejan de Dios, estas cosas no le ayudan a acercarse a Dios, entonces el hombre tiene que alejarse de ellas, ¿no? Porque entonces, podríamos decirlo nosotros, ¿no? Sería como una especie de idolatría, ¿no? Entonces, el principio y fundamento de los ejercicios ignacianos es reconocer que todo lo creado es para el hombre. Y todo lo que le ayuda al hombre a crecer, tiene que aceptarlo y tiene que dejarse guiar por esto. Pero cuando estas cosas le esclavizan, cuando estas cosas le alejan de su fin para lo que fue creado, tiene que alejarse de ellas, ¿no? Ese es el principio y fundamento de lo que habla Ignacio de Loyola.
Luego viene el tercer lugar, el desarrollo del tema, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿verdad? La situación de cómo va creciendo en los ejercicios espirituales, que se va a llevar a cabo durante 4 semanas, ¿verdad? Y entonces, a través de meditaciones, oraciones y ejercicios ascéticos, ¿verdad? Que se van distribuyendo en estas 4 semanas, se va perfeccionando el hombre. Entonces, ese sería el desarrollo. Ahorita vamos a explicar qué pasa en cada una de estas semanas del desarrollo. Y en la cuarta parte, pues viene la regla de discreción y de discernimiento espiritual, ¿verdad? Que son las reglas para poder discernir espíritus, sobre todo estas reglas de discernimiento, ¿verdad? Se van a ver en la primera y en la segunda semana, ¿no? Así como las reglas, por ejemplo, para distribuir limosnas, para advertir y entender los escrúpulos, las reglas para el sentido que hemos de tener en la iglesia, son los elementos fundamentales, ¿no? Entonces, estos serían las 4 partes: la introducción, luego el principio y fundamento, el desarrollo, de las 4, que son las 4 semanas de los ejercicios, y finalmente la regla de discreción y discernimiento espiritual. Entonces, vamos ahora a explicar lo del desarrollo, ¿verdad? ¿Qué se debe de ver en cada semana? Bueno, entonces tenemos aquí las 4 semanas de los ejercicios ignacianos. La primera semana se aborda el tema del pecado. Y entonces ahí se va entendiendo, ¿verdad? El pecado, sobre todo en cuanto a la soberbia, ¿verdad? Y se concluye esta meditación del pecado con el tema del infierno, el infierno. Y por supuesto, ¿verdad? Correspondiendo también al tema de la vía purgativa que se necesita, ¿no? Entonces la primera semana se centra sobre todo en el tema del pecado. La segunda semana ya empieza a hablar sobre el misterio de Cristo, la encarnación, los misterios de su infancia. Y entonces a partir de ahí se va teniendo como objeto fundamental seguir a Cristo. Es decir, el objetivo de esta semana es el seguimiento de Cristo, ¿no? Seguir a Cristo. Aquí el tema fundamental es seguir a Cristo, es lo que va a interesar precisamente en estos ejercicios, en esta decisión, y sería una vía iluminativa en este caso. Obviamente este seguimiento de Cristo va acompañado de una serie de meditaciones muy importantes en el pensamiento de San Ignacio, como la meditación del Rey Eternal, la de las 2 banderas, y los 3 binarios, entre otras, claro, porque hay otras, pero estas son las más famosas. Los 3 binarios. Y luego en la tercera semana vemos entonces lo correspondiente a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Aquí veríamos entonces la vía unitiva, porque la vida se tiene que unir, poniendo ya en práctica todo lo que se vio en la segunda semana. Y luego en la cuarta semana, los misterios gloriosos, que también tienen una vía unitiva. Entonces, si se dan cuenta, la última semana ya es descender con todo lo que se ha trabajado desde el pecado y la transformación de la persona, identificándose a Cristo, seguir a Cristo. Entonces, cómo unir mi vida, ¿verdad? La vía unitiva. Y aquí en esta, ¿verdad? Decíamos, es la vía iluminativa. Iluminativa. La vía iluminativa, porque va iluminando la vida para que luego la vida tenga una unidad, ¿no? Eso sería entonces en general lo que llamaríamos, ¿verdad? Los 4 semanas de los ejercicios espirituales. Una vez que hemos visto ya la estructura general sobre los ejercicios espirituales en las 4 semanas, podemos hacer un pequeño paréntesis hablando brevemente sobre estas meditaciones ignacianas que son importantes y que son parte de la vida espiritual, y sobre todo en el pensamiento de Ignacio. En primer lugar, hablamos de la meditación del Rey Eternal. ¿En qué consiste esta meditación del Rey Eternal? La base de esta meditación es tener los 2 principios fundamentales que habla San Ignacio en el hombre libre. Y él dice, el primer principio fundamental es el fin absoluto último del hombre, que es la gloria de Dios. Y en segundo lugar, el fin absoluto inmediato, que es vivir amando a Dios. Entonces tenemos estos 2 principios fundamentales. Partiendo de esta idea, entonces, si el hombre tiene que amar a Dios y amando va sirviendo a Dios, él va a decir que entonces es importante reconocer que Cristo es Rey.
Y entonces va a empezar a decir, o va a empezar a reflexionar sobre, en primer lugar, sobre un rey temporal. Dice, ¿quién es un rey temporal? Dice, un rey temporal es el que va llamando a sus súbditos para que le ayuden a vivir un proyecto, ¿verdad? A todas sus empresas, para que le ayuden a cumplir sus empresas. Dice, pues Cristo también es un rey. Y Cristo es rey, también llama a todas las almas para cumplir sus empresas, ¿no? Que sería la salvación. Por lo tanto, Cristo va llamándonos a cada uno de nosotros para vivir este proyecto de la empresa que Él tiene. Sin embargo, ¿verdad? Dice, hay que considerar que un rey temporal, ¿qué hace? Un rey temporal, bueno, pues si llama a los súbditos, ayuda a los súbditos, gobierna a los súbditos, pero también les va exigiendo cosas, condiciones para él. Dice, pues si un rey temporal pone condiciones, ¿verdad? Para que se vaya, o sea, para con sus súbditos, dice, pues Cristo, ¿verdad? Es el rey eternal, el rey eterno. Y también pone condiciones precisamente para alcanzar la transformación del reino, para que el reino se vaya instaurando en el mundo. Y esos son entonces los elementos fundamentales que se tienen que hacer. ¿Y cuáles son las cosas que va a pedir Cristo? Porque Cristo es el rey eternal, no es el rey temporal. El rey temporal, bueno, pide cosas temporales, ¿verdad? Cosas que le ayudan a él. No, pero el rey eternal pide cosas no solamente para él, sino para nosotros, porque en la medida que nosotros cambiemos, también nosotros vamos transformando el reino. Y entonces, ¿qué es lo que va a pedir? Pues en primer lugar, la pobreza. En segundo lugar, la humildad, que es el punto de partida para Ignacio de Loyola de toda la vida de las virtudes. Va a pedir la mortificación. Entonces, en la medida que el hombre da su mortificación, da su humildad, da su sujeción, da su pobreza, empieza a darle al Rey Eternal lo que necesita. Y entonces va construyendo lo que el reino que Cristo espera, ¿no? Como rey. Esa sería en general la meditación del Rey Eternal. En segundo lugar está la meditación de las dos banderas. Y las dos banderas se refiere aquí a los dos imperios, ¿no? Que sería la ciudad de Dios y la ciudad del demonio. Y entonces dice, hay que pedirle a Dios tener la capacidad precisamente de conocer las artimañas del demonio, de Satanás. Conocer esas artimañas. Y al mismo tiempo conocer cómo Cristo nos llama para nuestra salvación. Pero ¿por qué dice Ignacio que es importante conocer las artimañas del demonio? Dice, porque el demonio ataca con sofismas, ¿verdad? Un sofisma entendido precisamente como un error que es presentado como verdad. Por eso es que el hombre peca, ¿no? Y por eso es que el hombre cae en las redes del demonio, dice San Ignacio, porque el hombre se deja guiar por lo que el demonio le propone, porque se lo presenta como una verdad, cuando en realidad no es una verdad, es un sofisma. Y entonces dice, si yo tengo la capacidad de reconocer esto, entonces puedo efectivamente empezar a vencerlo. Por lo tanto, el ejercitante, ¿verdad? El que lleva a cabo los ejercicios, ¿verdad? Cuando llega el momento del desánimo, dice San Ignacio, nunca debe en ningún momento de cambiar de propósitos. ¿Qué propósitos tiene que vivir alguien que le llega el desánimo? Porque el desánimo es un ataque del demonio, dice él. Dice, pues no tiene que cambiar en ningún momento sus planes, sus proyectos, ¿verdad? Sus intenciones. No, no. Dice, porque si yo cambio mis proyectos en un momento de crisis, entonces puedo equivocar el camino. No, no. Cuando llega la desolación, seguir cumpliendo los propósitos que tenía desde antes. Ya cuando todo cambie, puedo analizar si se cambia. Porque el demonio me puede engañar con un sofisma para hacerme cambiar mi proyecto y poder lograr mi perdición, ¿no? Entonces dice, no, 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 tenemos que entender esto. Y entonces cuando habla de las dos banderas, ¿verdad? Que sería la ciudad del diablo, la ciudad de Dios, y dice, bueno, entonces tenemos los dos principios. ¿Cuáles son esos sofismas o cuáles son esos ataques que va dando el demonio? Y dice, el demonio nos ataca sobre todo, dice, con la riqueza, con la vanidad y con la soberbia. Y delante de esto, dice, entonces viene todo lo contrario, ¿no? Mientras que el demonio ataca con la riqueza, dice, pues el que se opta la bandera de Dios va a optar por la pobreza. El que si el diablo ataca con la vanidad, yo tengo que atacarlo con la humillación. Y el diablo ataca con la soberbia, yo lo tengo que atacar con la humildad. De tal manera que el que opta por la bandera, ¿verdad? Por la bandera de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que optar por la pobreza, por la humillación y por la humildad. La pobreza para San Ignacio, ¿verdad? Él dice, es desprenderse de lo criatural, ¿no? Desprenderse de lo meramente material, ¿no? Como lo decía al principio y fundamento, ¿no? Las cosas creadas me tienen que ayudar, pero si no me ayudan, entonces tengo que desprenderme de ellas. Ser pobre significa no depender de ello, ¿no? Y luego en el siguiente ejercicio lo va a complementar, ¿no? Luego dice,
La humillación es precisamente someterse a Cristo. Cristo mismo se sometió a un pesebre en Belén, ¿no? Se sometió y pasó vejaciones en una cruz. Entonces también el cristiano debe precisamente de someterse a Cristo, como Él se sometió, para que ahora nosotros nos sometamos a Él y podamos alcanzar nuestra salvación, humillarnos para vencer la vanidad. Y en tercer lugar, dice él, que el creyente debe de vivir la humildad. Y la humildad, como decíamos hace un momento, es la base de toda perfección, ¿no? De todo el edificio. La humildad es fundamental. Porque la humildad, dice San Ignacio, es la capacidad de sustentarse en la verdad divina. No en mi verdad, sino en la verdad divina. Eso es sobre todo, ¿verdad? La idea de la humildad en San Ignacio. Y finalmente, ¿verdad? Nos presenta el otro ejercicio que habíamos nombrado, los tres binarios, que también es un ejercicio importante. Cuando hablamos de binarios, un binario es un término que se usaba entre el siglo XV y el siglo XVI en el ámbito moral para referirse a una persona. Entonces, los tres binarios serían las tres personas, simplemente. Esos serían los tres binarios. Tres personas, pero en el ámbito moral. Entonces, la moral de tres personas. Esos serían los tres binarios, ¿no? Y nos va presentando tres tipos de personas para ver qué tipo de persona es el que está haciendo los ejercicios y pueda perfeccionarse en su vida y abandonar lo que no sirve, ¿no? En primer lugar, el primer personaje, dice él, es el que quiere, ¿verdad?, quitar todos los desórdenes de su vida para poder amar a Dios, pero le va dando largas al asunto, ¿no? Dice, luego lo voy a hacer, después lo hago. Entonces dice San Ignacio, bueno, es el que quiere, pero no hace nada, ¿no? Entonces quiere, pero en realidad en su interior no quiere cambiar. Entonces dice San Ignacio, no, pues esa persona no es realmente alguien que quiera cambiar. Entonces es solamente el que dice, pero no hace nada. El segundo, ¿verdad?, es el que quiere y no quiere al mismo tiempo. Es decir, quiere las cosas a medias, según le convenga, ¿no? Y entonces dice, la segunda persona es la que sí, realmente quiere cambiar, quiere ser mejor, quiere abrirse a la presencia de Dios, pero resulta ser que no quiere al mismo tiempo, ¿no? Porque no se puede desprender de las cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tiene un apego, dice, me tendré que desapegar de esto o no. Y entonces vive apegado a eso, pero entonces va poniendo pretextos, porque entonces dirá, ¿será que me tengo que desapegar de esto o no? ¿Dios querrá eso? O sea, empieza a cuestionarse, pero en realidad es porque no quiere despegarse, ¿no? O sea, por un lado sí quiere estar con Dios, pero ¿será que me tengo que desapegar? Y entonces puede hacer una serie de reflexiones y decir, bueno, a lo mejor sí, las cosas creadas son para ayudarme y si no me ayudan, me tengo que deshacer de esas. Eso dice San Ignacio. Ah, pero a lo mejor esta cosa de la que yo no me quiero desapegar resulta que es para mi salvación. No, pues bendito sea Dios que la tengo, ¿no? No, entonces diría San Ignacio, ¿verdad?, desde este punto de vista, pues eso es un sofisma, porque me estoy engañando para no desapegarme de algo. Entonces, el segundo personaje sería el que quiere cambiar, pero no se desapega de todo. Y va poniendo pretextos y sofismas, ¿verdad?, enunciados mentirosos que parezcan verdad, para no desapegarse de eso. Entonces no da el verdadero paso. Y el tercer tipo de individuo que aparece, dice San Ignacio, ese sí es el que deja todo abierto, ¿no? Entonces dice, ¿me desapego de esto o no me desapego? Lo que Dios quiera, a mí no me interesa. Si lo necesito, lo uso. Si no lo necesito, no lo uso. Y entonces no tiene apegos en su vida, ¿no? Se desprende total, ¿no? Tiene indiferencia, podemos decir, a lo terrenal. O sea, no lo prefiere, ¿no? No, o sea, no prefiere nada. Se conforma con lo que venga. Entonces, no es que prefiera la salud sobre la enfermedad, lo que venga, yo lo acepto. No prefiere el honor sobre el deshonor, no, pues lo que venga. Dios sabe lo que necesito, Dios sabe lo que se requiere. No me apego a nada, ¿no? Entonces, ese sería el tercer tipo de hombres, ¿no? El tercer binario. Y sería efectivamente el ejemplo del cristiano auténtico, ¿no? Y por lo tanto, el desapegarse, el vivir con esta indiferencia delante de las cosas que van pasando, entonces lo hace tener disponibilidad en su interior, ¿no?, que es la clave de todo. Porque la disponibilidad, dice San Ignacio, es el eje de la perfección. Porque tener disponibilidad significa identificarme con la voluntad divina. Descubrir que aún en la carencia, aquí está la voluntad divina. Aquí está, tengo abundancia, aquí está la voluntad divina. Pero no es que busque yo algo, sino me dejo guiar por lo que Dios me va marcando, ¿no? Y entonces esa sería la meditación de los tres binarios, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, para poder entender más o menos lo que va él presentando dentro de su reflexión. Vamos ahora simplemente a ver algunos de los grandes aportes que va a poner San Ignacio a
¿cómo se llama? A la antropología espiritual, aplicada a la antropología espiritual. Vamos a ver brevemente esto para concluir este video sobre su pensamiento espiritual. Tenemos aquí entonces los principios ignacianos esenciales, ¿no? En primer lugar tenemos el principio y fundamento, lo que decíamos, ¿no? Las cosas creadas me ayudan tanto en cuanto me acercan a Dios y debo acercarme a ellas o alejarme de ellas si me separan de Dios. El cristocentrismo, como decíamos, un elemento esencial del pensamiento ignaciano es Cristo, encontrarse con Cristo, seguir a Cristo, identificarse con Cristo. En tercer lugar, el tanto en cuanto, es decir, la capacidad que el hombre tiene, ¿verdad?, para acercarse a lo creado y le ayude, tanto en cuanto le acerque y le ayude a su salvación, o tanto en cuanto alejarse de él si lo pierde, ¿no? La indiferencia, como hablamos hace un momento, ¿no? El ser totalmente indiferente a lo que a las cosas terrenales y dejar que Dios vaya haciéndolas, vaya dando lo que quiera darnos, ¿no? Luego vendría esta experiencia del suscipiat, ¿verdad? Que en latín significa como bienvenida, y que él va explicando precisamente en sus ejercicios espirituales en el número 234, ¿verdad? En el 234, en este numeral, él va a explicar precisamente en qué consiste esta parte, ¿no? Dice, toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo lo que tengo y poseo. Tú me lo diste, a ti te lo devuelvo. Todo es tuyo, dispón de mí según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que solo eso me basta. Entonces, quiere decir que el que está viviendo el ejercicio, ¿verdad?, se da cuenta que Dios le va a dar lo que necesita, ¿no? Y entonces él va a recibir, ¿verdad? Va a ser bienvenido a lo que Dios le quiera dar. Dios toma su libertad, su memoria, su entendimiento, todo. Dios le va a dar lo que quiera. Dame tu amor y tu gracia, eso me basta. Entonces lo único que le puedo pedir a Dios es su amor y su gracia, y que disponga de mí en todo. Y claro, esto va a ayudar, antropológicamente hablando, ¿verdad?, a desenmascarar la soberbia, ¿verdad? La suprema soberbia, dice él, que marca el pecado original, ¿verdad? El hombre que se siente autosuficiente, ¿verdad?, creyendo que lo puede hacer todo. No. Dice, el hombre que está abierto a todo. Que Dios me ame, me dé su amor y es suficiente, porque Dios me va a dar lo que yo necesito realmente. Entonces, está esta característica que es fundamental, ¿no? Entonces, esto ayuda a quitar la soberbia suprema, ¿no? Y saber que yo no soy autosuficiente, dependo de Dios. Me ayuda, por lo tanto, a librarme de mi egocentrismo y, por lo tanto, optar por Dios, ¿no? Por Cristo, por el Rey. Efectivamente, aceptar la dinámica del Rey eternal, ¿no? Abrirme totalmente a Él, renunciando a la vanagloria, ¿no? Y tener la plenitud de la realización de la libertad por el amor, ¿no? Es algo muy importante. Otro elemento, ¿verdad?, sería el ad maiorem Dei gloriam, todo para mayor gloria de Dios. Todo lo que se haga sea para mayor gloria de Dios. Y por supuesto el discernimiento de espíritus, ¿verdad?, que San Ignacio va hablando precisamente del discernimiento, que es algo muy importante, ¿no? Algo que debe de ser fundamental, ¿no? El discernimiento que tiene que ayudarme a orientar mi vida para encontrar un buen espíritu, ¿verdad? El espíritu que viene de Dios. Y por lo tanto desenmascarar los sofismas y desenmascarar todo lo que engaña, que son malos espíritus, ¿no? Entonces reconocer el espíritu que es bueno y el que es malo, ¿no?, para deshacerme totalmente de ello, ¿no? Y entonces, para este discernimiento, obviamente va a decir, pues es necesario, ¿verdad?, una pedagogía de la decisión, ¿verdad?, tomar bien nuestras decisiones, discernir nuestros afectos, ¿verdad?, o sea, ¿qué afectos tengo en mi corazón?, ¿no? Porque mejor esos afectos son una situación compleja que me impide seguir adelante. Hacer un examen de conciencia, eso es muy importante, ¿no? Dice San Ignacio, de 15 a 20 minutos, hacerlo con serenidad al final de la jornada, o incluso durante 2 periodos del día, a la mitad de la jornada y a la final de ella, para poder discernir bien, para poder darme cuenta por dónde voy. Y por supuesto este examen de conciencia, dice él, agradeciendo a Dios por los bienes que me ha dado, pidiéndole la gracia para conocer mis pecados, pedir cuenta de mi conciencia hora por hora, pedirle perdón a Dios de las faltas cometidas y hacer un propósito de enmienda, ¿no?, que es algo fundamental dentro del examen de conciencia y que es parte de este discernimiento que se debe de ir teniendo, ¿no? Básicamente, pues entonces tendríamos estos aportes de la vida espiritual de San Ignacio, y con eso terminaríamos este tema de este gran autor español.